Buenas tardes, bienvenidos a todos. Primero a los invitados que nos acompañan hoy en esta mesa redonda, virtual por supuesto, y en segundo lugar a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales y en streaming. Bueno, ya saben que el tema de hoy es presente y futuro de la cronicidad en esta primera sesión. Y la gente que nos acompaña, como siempre, es gente muy conocedora. Vamos a empezar la presentación y acto seguido pasamos inmediatamente, nos metemos en el lío. En primer lugar, Luis Puente Maestu, que es el jefe de servicio de neumología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Estela Paz Artal, jefa de servicio de inmunología del 12 de octubre. Carlos Sánchez Juan, jefe de servicio de endocrinología y nutrición del Hospital General Universitario de Valencia. Joaquín Giral, ya se me ha metido la G por medio, jefe de servicio de neumología del Hospital del Mar. Domingo Orozco Beltrán, que es especialista en medicina de familia y comunitaria en el Centro de Salud de Alicante, Cabo Huertas, y lleva la unidad de investigación del Departamento de San Juan. Vicente Baixaurí, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria, y esperamos que en un ratito podamos contar también con Lourdes Martínez Berganza, que es la vicepresidenta segunda de la Junta Directiva Nacional de Semergen, que está teniendo algunos problemas de conexión, pero seguramente podremos contar con ella a lo largo de esta sesión. Bueno, pues ya sin más dilación, Luis Puente, te he citado el primero y arrancas el primero, así que tienes tus 5 minutos. Bueno, como veo que Álvaro no tiene las diapositivas, yo he orientado el problema de la cronicidad en las patologías respiratorias, tal y como yo lo veo, estriba en el futuro en el gran coste que estas patologías producen cuando el enfermo tiene que hospitalizar, más la asistencia diaria que requieren, personalizada. Entonces yo quería hacer un poco reflexión sobre lo que ha significado el COVID en esta enfermedad. En una presentación que se hizo en el Congreso Americano este año, los pacientes han dejado de venir al hospital, están asustados, no sé cuánto les va a durar este susto, pero de querer ir al hospital ahora ya no quieren venir al hospital y prefieren ser atendidos de otra manera, ¿no? Sé que hay algunos problemas para la atención en primaria por falta de recursos, pero realmente quizá la solución empiece por dar una atención personalizada, y yo creo que la telemedicina y los cuidados domiciliarios tienen que venir a ayudarnos en esta situación. Y bueno, pues yo creo que con esta mini introducción resumo un poco lo que quería traer adelante. Está silenciado, Ignacio. Que me había tapado yo el micro para que no me oyeras. Ahora lo tapo yo. Vamos a ver, en segundo lugar tenemos a Estela Paz, que es, como decía, la jefa de servicio de inmunología del 12 de octubre. Estela, tus 5 minutos. Bueno, ahora tienes más porque Luis ha utilizado 2 nomás. Muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes a todos los compañeros de la tertulia y a las personas que nos están escuchando. Yo querría hacer una referencia primero al título global de la tertulia de esta tarde, que parece que, hace referencia a que los pacientes crónicos han sido los grandes olvidados de la pandemia, o por lo menos se lo pregunta, ¿no?, en el título. Yo querría responder de una manera también un poco genérica, diciendo que no, en mi experiencia los pacientes crónicos no han sido los grandes olvidados de la pandemia, porque una de las cosas que todos los colegas tuvimos en mente, ¿no?, cuando la pandemia llegó a España y especialmente a Madrid, donde yo trabajo, pues fue cómo iba a afectar cada uno en cada caso a los pacientes que atendíamos, ¿no?, en nuestro día a día, y de acuerdo a cada uno a su especialidad. Y si yo tuviera que comparar si la pandemia ha afectado más al paciente crónico o al paciente de nuevo diagnóstico, diría que, aunque es una competición un poco desagradable por hacer, pero realmente a quien, en mi modesta opinión, ha afectado más la pandemia, más negativamente, ha sido al paciente de nuevo diagnóstico, al que estaba esperando un diagnóstico o a las puertas o en el debut de una enfermedad, ¿no? El paciente crónico, estaba controlado, estaba identificado, estaba medicado, y entonces, en ese sentido, yo creo que no ha sido muy damnificado por la pandemia. Yo querría hacer en estos pocos minutos referencia a dos
grupos de pacientes que son los que, bueno, digamos, para ilustrar un poco lo que ha significado COVID-19 en pacientes crónicos en relación con mi especialidad, ¿no? Con inmunología. Y quería hablar primero de los pacientes trasplantados. En general, la pandemia COVID ha causado un descenso en el número de trasplantes ejecutados en 2020. Si lo comparamos con 2019, el número de pacientes o el número de trasplantes ejecutados en 2020 en España ha sido un 18% inferior al número de trasplantes que se hizo en 2019, ¿de acuerdo? O sea que la pandemia ha afectado a los programas de trasplante y ha hecho que se paralizara la actividad en trasplante. Por otro lado, los pacientes trasplantados, que ya estaban trasplantados, sabemos que están sometidos a un tratamiento inmunosupresor de por vida y entonces entraron muy rápido en el radar de los médicos porque a priori pues todos los todos los pacientes que tuvieran un tratamiento inmunosupresor en principio podían ser pacientes de mayor riesgo de sufrir COVID o de sufrir un COVID más severo. De hecho, la tasa de mortalidad de COVID en pacientes trasplantados pues, ha sido realmente elevada, con ciertas diferencias en función del órgano trasplantado. Por ejemplo, en trasplante hepático fue del 18%, pero en trasplante pulmonar fue tan alta como del 40%. O sea, el 40% de los sujetos con un trasplante pulmonar que se infectaron por COVID acabaron falleciendo. Por ejemplo, dentro de los pacientes que estaban en espera de un trasplante renal, en estos sujetos lo que ocurrió, bueno, un poquito a diferencia de lo que ha dicho mi colega anterior, el doctor Luis Puente, que el paciente se retrajo, se quedó en casa, estos pacientes que estaban en hemodiálisis no podían quedarse en casa, tenían que seguir yendo a los centros hospitalarios o a sus clubes de diálisis para seguir su tratamiento y esto pues hizo que se reconvirtieran, se readaptaran de una manera muy rápida tanto el transporte sanitario para estos pacientes, que ya sabéis que en muchos casos es un transporte colectivo, como que se hiciera también muy rápidamente una adaptación de los espacios de hemodiálisis para guardar mayores distancias y garantizar la seguridad de estos pacientes y minimizar el riesgo de infectados, ¿no? Se estima aproximadamente que a pesar de ello un 15% de los pacientes que venían, por lo menos a este hospital, a sus sesiones de hemodiálisis se infectó. Entonces, esto, lo que sugiere también es que en gran medida todos los cuidados que se puedan hacer a distancia del hospital, y eso ya responde un poco de cara al futuro, cómo tenemos que modificar o qué lecciones hemos podido aprender de COVID de cara al futuro, pues que todos los autocuidados o todos los cuidados que puedan hacerse de forma domiciliaria tenemos que favorecerlos y tenemos que implementarlos, así como la telemedicina y todas estas novedades, entre comillas, que se han forzado en el contexto de COVID, pero que está claro que aportan grandes beneficios para los pacientes, ¿no? Y para la asistencia sanitaria en general. Después, los pacientes trasplantados en particular ya también están mucho bajo el radar en esta etapa de la vacunación y de discusión de si añadir una tercera dosis de vacunas, en qué sujetos hacerlo, si hacerlo en la población general, si hacerlo a los pacientes con mayor fragilidad. Y sabéis que la semana pasada ya el Ministerio ha sacado sus recomendaciones sobre en qué pacientes añadir una tercera pauta de vacunación y se ha decidido que de momento, aunque es unas recomendaciones que están en constante revisión, pero de momento los grupos de pacientes que se han identificado para añadir esta tercera dosis sean los pacientes con trasplante de órgano sólido y los pacientes con trasplante de progenitores hematopoyéticos, ¿no? Vamos terminando, Estela, por favor. Sí. El otro colectivo sobre el que quería llamar la atención son los pacientes con inmunodeficiencias primarias y, en particular, algo que me parece interesante que se sepa a nivel de la población general es que los pacientes con inmunodeficiencias primarias por defecto de anticuerpos, que son pacientes que tienen que recibir
terapia sustitutiva con inmunoglobulinas que se coleccionan a partir de donaciones de múltiples plasmas obtenidos por múltiples donaciones, pues el stock de estos tratamientos sustitutivos de plasma para reposición de inmunoglobulinas se ha roto por completo. La mayor parte de estas donaciones tiene lugar en Estados Unidos. Cuando la pandemia llegó a Estados Unidos, la gente dejó de donar. Y estos pacientes ahora mismo, pues hemos tenido, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se ha creado un comité para priorizar a estos pacientes frente a otros que también pueden recibir inmunoglobulinas, pero sobre los que las evidencias de beneficio del tratamiento son menores. Entonces, estos pacientes que reciben inmunoglobulinas sustitutivas también pueden administrarse las inmunoglobulinas en casa, ¿de acuerdo? Y esto rebaja riesgo de asistencia al hospital y rebaja utilización de recursos hospitalarios. Termino ya para no comerme el tiempo de los compañeros y luego, si es posible, podemos ampliar alguna de estas informaciones. Gracias. Gracias a ti, Estela. Bueno, vamos con Carlos Sánchez Juan. ¿Qué ha pasado con la endocrinología y la nutrición en Valencia, Carlos? Bien, pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Fundación Bamberg. Considero muy pertinente el que se haga esta mesa redonda, fundamentalmente porque recuperamos un tema de tremenda trascendencia, como ha comentado el presidente en la presentación. La estrategia de atención en la cronicidad de 2012 se ha quedado un poco en stand-by y son enfermedades que tienen una importancia sanitaria, tienen una importancia social e incluso, por qué no decirlo, tienen una importancia económica. Prácticamente el 70% del gasto sanitario está dedicado a las enfermedades crónicas. Entonces, desde el punto de vista de la endocrinología, realmente tenemos mucha experiencia en este tipo de enfermedades porque atendemos de forma habitual, siempre en muchos casos en coordinación con la atención primaria, patologías tan prevalentes y desde luego tan crónicas como puede ser la obesidad, la diabetes, las dislipemias, los problemas tiroideos. Entonces, por tratar un poco también de generar un poco de controversia para incentivar un poco el debate, no estoy del todo de acuerdo con Estela en el concepto de que la pandemia COVID no ha afectado a los enfermos crónicos. La pandemia COVID y la aparición de una enfermedad aguda nos ha retrotraído a épocas anteriores en las cuales lo fundamental es la enfermedad aguda, es la enfermedad que está matando y es la enfermedad que está produciendo un gran temor y una gran preocupación en la población. Y de alguna manera, yo sí que considero que el resto de patologías y fundamentalmente las patologías crónicas se han olvidado. En muchas reuniones que en mi hospital nos citaban para solicitarnos el apoyo humano y el apoyo material a la atención a esta pandemia, algunos de nosotros, algunos de nuestros compañeros se han reconvertido y han empezado a tratar enfermos con COVID y han dejado de atender a las patologías que habitualmente han tenido que atender, pues en esas reuniones yo en el turno de ruegos y preguntas siempre decía, de acuerdo, atención a la pandemia COVID, pero yo ya en estos momentos solicito una atención a la pandemia post-COVID, centrándonos fundamentalmente en estas enfermedades crónicas que de alguna manera hemos dejado en stand-by y que tenemos que recuperar de aquí en adelante. Os pongo una serie de ejemplos de mi propio departamento sanitario. En concreto, datos de 5 centros de atención primaria, de compañeros de atención primaria, que abarcan una población de 6.800 tarjetas sanitarias, como digo, de mi departamento, y que en un estudio que se realizó poco antes del verano, pudieron confirmar que la prevalencia de diabetes en la población pues era de un 12%, de alguna manera ratificando lo que ya se sabía anteriormente, entre un 12 y un 14% de prevalencia. Pero lo que es más grave, pudimos demostrar, como digo, datos de mayo-junio de este año, que 1 de cada 3 pacientes diabéticos tipo 2 de nuestro departamento o estaban mal controlados, hablando de cifras de hemoglobina glicosilada por encima de 8 en aquellos mayores de 50 años, o por encima de 8,5 mayores de 70, o por encima de 9 mayores de 80 años, o, lo que es más grave, no se habían realizado ninguna determinación de hemoglobina glicosilada en el último año. Realmente habían sido dejados o bien por el sistema o bien por ellos mismos. De tal manera que considero que como estrategia fundamental a partir de ahora deberíamos recuperar una palabra que yo utilizo mucho en estos momentos, que es la de recaptar. Debemos recaptar esas patologías crónicas
Debemos ir al paciente y pescar esos pacientes que de alguna manera, en muchos casos, lo digo por experiencia propia también, han abandonado esa atención por miedo. Yo aún sigo teniendo pacientes que no quieren venir a la consulta, que tienen miedo de venir a la consulta. De tal manera que tenemos que recaptar esos pacientes, tenemos que reevaluar sus cifras analíticas, su control y tratar de meterlos a la situación en la que estaban, si no mejor, a la pandemia. Por lo tanto, considero que es fundamental, de nuevo, y siempre lo ha sido, una coordinación, en concreto las enfermedades endocrinológicas y nutricionales, entre atención primaria, entre endocrinología y, por supuesto, solicito y reclamo urgentemente que los equipos gestores colaboren en esta recaptación de pacientes. La telemedicina, la teleasistencia nos ha supuesto unas herramientas que han venido para quedarse, pero que de ninguna manera sustituyen. Empezamos a ver pacientes en nuestras consultas que nos piden, por favor, que no les llamemos por teléfono. Una cosa es para una cosa puntual, pero el paciente, en general, y en muchos casos, sobre todo patologías crónicas, con la periodicidad que consideremos, que puede no ser muy frecuente, pero necesita ver a su médico, necesita contrastar con su médico las opiniones y necesita ser evaluado periódicamente por ese médico. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos, lo has clavado. Vamos a ver qué ha pasado desde el punto de vista de la neumología también en el Hospital del Mar, en Cataluña. Joaquín, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme a estar en este debate, que es muy interesante. Yo creo que hay dos puntos diferenciados, ¿no? Uno es cómo afectó al manejo del paciente crónico la pandemia. He de decir que quizá hay el sesgo de que, claro, respiratorio es un poquito en parte como UCI y en parte como otras especialidades. Hubo una captación brutal de recursos para atender a los enfermos más graves, ¿no? Que muchas veces no... sobre todo en las primeras olas, no quedaban cubiertos por las unidades de cuidados intensivos. Entonces, yo tengo que decir que mi experiencia es mala, sobre todo en las primeras olas. Se vino abajo en gran parte, por un lado, el sistema de medicina primaria, que estuvo desbordadísimo y creo que en concreto en mi comunidad faltó coordinación a niveles más elevados. Y después nuestros médicos que van a atender a 15 ambulatorios diferentes como especialistas, los del hospital van un día a la semana, claro, fueron absorbidos por la patología aguda y ahí quedó un núcleo importante de pacientes desatendido. Si a eso le sumamos, como ha mencionado antes Carlos, ¿no? que muchos pacientes te decían, uy, yo al hospital no voy, que hubieron pacientes que vinieron por razones, vamos a decir, más banales, a lo mejor al hospital de día con una exacerbación leve y tal, y se infectaron por COVID en la avenida del hospital y algunos fallecieron. Hubo una sensación en ese momento de que la parte aguda más o menos nos manejábamos, pero habíamos claramente dejado desatendidos a los pacientes por falta de recursos, porque tampoco disponías de más médicos capacitados, ¿no? Eso es una cosa, ¿no? La pandemia y nos ha enseñado muchas cosas. Yo creo que en cada una de las sucesivas olas se ha hecho mejor. Ha estado más organizada la primaria, los médicos de los servicios no ha habido tanta necesidad de que estuvieran en paciente crítico o semicrítico y han podido atender a sus consultas en los ambulatorios como especialistas que van al ambulatorio. Y bueno, de aquí un poco la historia es que además hemos aprendido algún tipo de instrumentos que pueden ser útiles para el futuro, no solo en pandemia, sino en circunstancias normales. El otro tema es la cronicidad de cara al futuro, ¿no? Yo creo que la cronicidad, hay dos elementos en la balanza que son un poco contrapuestos. Por un lado, las exposiciones, la duración, la expectativa de vida nos hace pensar que vamos a seguir teniendo un importante porcentaje de pacientes crónicos y no crónicos de una sola enfermedad, sino que van a tener diabetes, la EPOC, un problema en la cadera, etcétera, etcétera. Sino que por otra parte es verdad que hay muchos medicamentos que están entrando, que van a los mecanismos biológicos y quizá alguna de las entidades crónicas seamos capaces de curarla, no lo sé si llegaremos a esto, pero
habrá un poco el choque entre esas dos platillos de la balanza, ¿no? El que va a haber muchos crónicos, pero a lo mejor los progresos de la medicina pues pueden paliar en parte el problema. Lo que sí que es verdad es que vamos a un cambio de modelo total, en el cual, pues yo me estaba apuntando aquí algunas cosas, ¿no? A la atención domiciliaria seguro, ayudarnos con plataformas de telemedicina, pero sin olvidar la presencia del médico o del sanitario, porque también creo que el papel, el rol de enfermería especializada en pacientes crónicos es muy importante. No solamente ahora los equipos somos multidisciplinares. Tenemos fisioterapeutas, tenemos enfermeras, tenemos médicos especialistas, médicos más generales en la mayoría de dispositivos. Es decir, que yo creo que el modelo va a cambiar radicalmente y algunas de las cosas nos vienen de lo que hemos aprendido en la pandemia, ¿no? No hemos de olvidar yo creo que la más importante desde el punto de vista de lo que hemos aprendido con esto es no olvidar al paciente crónico, tener dispuestos dispositivos que permitan seguir atendiéndolo en cualquier circunstancia, pero con un modelo nuevo seguramente. Gracias, ya he acabado. Muchísimas gracias, Joaquín. Con el COVID ha pasado aquello que decía el clásico, ¿no? Dice, cuando ya creíamos tener todas las respuestas va y nos cambian las preguntas. ¿Qué ha pasado con la farmacia, Vicente? Que también se ha visto afectada y hay futuro distinto seguramente para el tema de la cronicidad, ¿verdad? Sí, bueno, yo además, como han comentado antes, con la pregunta, me permitís decir si más que si eran los grandes olvidados de la pandemia, yo diría que son los grandes sacrificados de la pandemia. Y esto lo digo porque desde mi punto de vista, o por lo menos desde la práctica habitual que hemos tenido en la farmacia, pues bueno, nos hemos encontrado con que han habido una cancelación de todo lo que eran las consultas, de prácticamente las asociaciones de pacientes, creo que las cifran en torno al 70%, no han tenido esta posibilidad porque efectivamente el sistema, sobre todo de la primaria, ha colapsado, ¿no? Luego también porque realmente son los pacientes más frágiles, ¿no? Y los más vulnerables que han estado sujetos a toda la problemática durante la pandemia. Y esto, pues desde la farmacia lo hemos sufrido porque también nosotros hemos sido en gran parte a veces el único referente sanitario, precisamente porque los centros de salud, sobre todo en la primera ola con el confinamiento domiciliario, pues estuvieron totalmente cegados. Entonces, claro, hubieron un montón de problemas. Nosotros tenemos cifras, ¿no? Pues prácticamente de que los tratamientos farmacológicos, pues prácticamente, pues muchas veces incluso las propias administraciones tuvieron que realizar adaptaciones en los sistemas de receta electrónico para permitir sencillamente el poder seguir con los tratamientos. O sea, no había consultas, no había posibilidad de que el paciente pudiera ir al médico, el médico no podía hacer su seguimiento y no podía de alguna manera pues mantener los tratamientos. Esto ha sido así, en especial en los crónicos, insisto, porque además muchos de ellos, pues bueno, lo ha comentado antes muy bien Carlos, sobre el tema pues de todo lo que son los diabéticos, los hipertensos, todo lo que son los dislipémicos, los propios anticoagulados, pues que no han tenido la posibilidad de poder, por ejemplo, irse a que les hicieran el INR, es decir, todas aquellas patologías pues prevalentes y que realmente tienen esa necesidad de seguimiento, ¿no? Y bueno, no solo el seguimiento, sino también pues el preocuparse también de la adherencia, ¿no? Antes ha comentado efectivamente el grado del control. Yo creo que en primaria, lo hemos visto todos. Yo he tenido diabéticos que efectivamente no se han hecho la glicada más de un año sin tener la hemoglobina glicosilada, diabéticos que se han encontrado con las dificultades a lo mejor de manejarse esa diabetes tipo 1 con todo lo que implica la insulina, el manejo de la insulina, no han tenido oportunidad a veces pues de la propia enfermería comunitaria tampoco ha podido trabajar porque estaban en otras cosas, ¿no? Y digo sacrificado porque también la vacunación se ha llevado los recursos también, ya no solo en atención, sino también para vacunar, ¿no? Y esto, desgraciadamente, pues bueno, a quien más ha perjudicado es en general es a los crónicos. Estoy de acuerdo, porque, y lo ha comentado antes muy bien, todo el tema de los trasplantados, evidentemente, y todo el tema de los inmunodeprimidos, por supuesto, pero yo diría que la población general ha sido los crónicos los que más digamos, se han llevado el sacrificio, ¿no? Y bueno, y por último, pues, por decir un poco el futuro, ¿no? Bueno, yo no quiero ser pesimista, pero me da la impresión de que como no cambien las cosas, es verdad que tenemos una estrategia nacional, pero esta estrategia es de 2012, estamos prácticamente 10 años después y
y me parece que no ha cambiado mucho, desgraciadamente. El cambio creo que implica, antes mis colegas han apuntado muchas soluciones que efectivamente estoy totalmente de acuerdo con ellos, el tema de la telemedicina, todo el tema de las nuevas tecnologías, la transformación digital está aquí, ha venido para quedarse, estoy de acuerdo. Y luego, pues bueno, al fin y al cabo vamos a tener que convivir de alguna manera pues con lo que es la COVID-19, y esto pues también va a afectar sobre todo, y lo estamos viendo, a lo que es la disponibilidad de los recursos, y esto de alguna manera se va a tener que solucionar. Y digo recursos porque siempre en primaria, y digo nos hemos quejado porque estoy totalmente de acuerdo en que falta una financiación muy clara de lo que es la estructura de atención primaria, porque es la que más pacientes pues digamos está atendiendo, y muchas veces esta falta de recursos es lo que quizás ha provocado pues que el sistema de primaria colapsara y que no se pudiesen atender debidamente a los crónicos. Muchas gracias, Vicente. Volveremos en la fase de coloquio. Domingo, no me había olvidado de ti, ¿eh? Te toca porque además te han aludido todo el mundo a los de medicina familiar. Adelante con lo tuyo. Bueno, también está Lourdes luego, que también hizo Ya. el tema. Pues, a ver, yo creo que lo habéis dicho, ¿no? Es decir, la primaria se ha visto desbordada y no ha sido reconocida la labor que ha hecho en esta pandemia. El 90% de los pacientes con COVID han sido atendidos en atención primaria, y eso ha supuesto una sobrecarga tremenda para el trabajo habitual de los centros de salud. Y bueno, y eso nos hace reflexionar. También hay cosas que se han aplicado en esta pandemia que seguramente van a continuar, se van a quedar, como comentabais con la telemedicina, etcétera. Pero curiosamente, como decía Carlos, ha hecho un símil muy bueno, ¿no? De nosotros venimos, los que estamos metidos en esto de la cronicidad. Yo estoy muy metido, ¿no? Estoy coordinando el Grupo Mundial de Wonka de Crónicos y he estado 10 años en el Ministerio con la estrategia. Entonces, veníamos diciendo el discurso de que hemos cambiado el modelo de atención sanitaria de la enfermedad aguda a la crónica, ¿no? Lo hemos venido diciendo mucho tiempo, y de pronto nos encontramos que una enfermedad aguda desembarca y nos desmonta todos los argumentos. Esto puede ocurrir, claro. Pero curiosamente esta enfermedad aguda tiene algunos elementos comunes a la enfermedad crónica. Y es que esta pandemia, esta enfermedad, no tiene tratamiento. El mejor tratamiento es la prevención. Y es lo mismo que pasa con muchas enfermedades crónicas. El mejor tratamiento es la prevención. ¿Y cuál es el problema de cuando la prevención es el mejor tratamiento? Que la población no lo vive de la misma manera. No hay la misma motivación para tomar una medicación preventiva o administrarse, como hemos visto con las vacunas, que una medicación curativa. Es decir, nadie deja de tomarse un Nolotil, se duele la cabeza, pero eso de ponerse una vacuna por si me pasa algo y si no me pasa, y los riesgos que pueda tener la vacuna, ¿no? Y lo mismo podríamos aplicar pues cuando uno toma fármacos pues para la tensión arterial, para la diabetes, para el colesterol, etcétera, ¿no? Muchas de estas patologías, salvo que estén muy descontroladas, no dan síntomas, pero sabemos que teniendo un buen control y tomando la medicación, aunque uno no tenga síntomas, prevenimos muchas complicaciones. Y ese es uno de los elementos clave que tienen las enfermedades crónicas y que es común con el COVID, ¿no? Incorporar el concepto de la medicina preventiva como un elemento de valor. Bueno, siempre se ha dicho que prevenir es mejor que curar, pero luego en la práctica clínica se nos olvida. Y nos cuesta entender el valor que tiene la medicina preventiva, ¿no? Y en las sociedades desarrolladas, quitando este paréntesis, que espero que no dure mucho más de la pandemia, volveremos otra vez a la cronicidad, porque es el elemento que domina el sistema sanitario, y volveremos a recordar estas palabras, ¿no? De que prevenir es mejor que curar, porque la enfermedad cardiovascular sigue presente en las sociedades modernas, pues porque no prevenimos bien, porque elementos tenemos unos muy buenos tratamientos para el episodio agudo, pero tenemos muy buenos tratamientos para prevenir los eventos cardiovasculares, pero es que la mitad de la población no toman la medicación después de haber tenido un infarto, el IECA, la aspirina, la estatina, que sabemos que son altamente eficaces, pero luego no se toman de la forma adecuada. Entonces ahí tenemos uno de los elementos clave a mejorar de cara al futuro, no solo en el presente, ¿no? Y en este sentido quisiera destacar pues, una serie de puntos que creo que definen el presente y el futuro de la cronicidad. Otro tema muy importante que también hemos visto ahora con la pandemia es que recuperemos la importancia del conocimiento científico y de las decisiones basadas en la evidencia, porque vemos que en la sociedad, sobre todo en la española y supongo que también en otras, la opinión
predomina sobre el conocimiento. Sé que cuando vemos que en los programas de radio, de televisión, si quién se quiere vacunar o quién no, preguntan a la gente de la calle. Es decir, salen 2 personas a favor y 2 personas en contra para generar esa dinámica, pero no sale un señor que lleva estudiando las vacunas toda su vida y que nos puede dar una opinión verdaderamente contrastada. Y eso en las consultas también se ve, ¿no? Cuando muchos pacientes nos discuten recomendaciones porque han leído no sé qué en internet o porque alguien les ha dicho algo, o estos movimientos negacionistas que hay. Entonces yo creo que hay que recuperar también esta toma de decisiones basadas en la evidencia. Otro elemento que la pandemia ha puesto en evidencia también y que la cronicidad sabemos que es fundamental es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es una condición inexcusable. Carlos también lo ha comentado. Tenemos que acostumbrarnos. El paciente no es propiedad de nadie. Y el saber ha avanzado tanto, el conocimiento ha avanzado tanto que es imposible que una sola especialidad, bueno, hay casos concretos, efectivamente, ¿no? Que sobre todo las enfermedades crónicas, y porque además son pluripatológicas, es decir, el paciente no tiene una sola enfermedad crónica, sino que tiene varias y hay que verla como persona en su conjunto. Entonces necesita el concurso de una serie de profesionales y tenemos que aprender desde las facultades a trabajar en equipo y a compartir nuestro conocimiento pues, con el especialista X, con el especialista Y, con la enfermera, etcétera, etcétera, porque el paciente lo nos necesita a todos. Y hay un elemento clave para eso que es la historia clínica electrónica. La historia clínica electrónica única compartida es un elemento que debería... hay que decir que España es de los países más desarrollados en el mundo en este sentido, pero nos queda todavía por desarrollar, para que realmente compartamos todos una misma historia de salud. Otro elemento muy clave también, la estratificación del paciente. Precisamente la atención primaria ha sido una de las más afectadas por la COVID, me refiero a los profesionales que han sido los médicos de familia los más afectados, el que más mortalidad ha tenido, porque no se podía ver el riesgo del paciente. No es lo mismo atender a un paciente ingresar al hospital que ya está diagnosticado que un paciente que viene que le duele la rodilla y que tiene COVID y no lo sabes, o que ha empezado con tos o que tiene un poco de fiebre, ¿no? Entonces, sabemos que hay elementos también que se han puesto en marcha para identificar el riesgo de descompensación de los pacientes crónicos, que hay una serie de estratificaciones automáticas. Yo creo que todos tenemos en la historia clínica estos sistemas, unos basados en CRG, el Ministerio hizo uno nuevo basado en CMA, que son datos propios nuestros de España, que todavía no todas las comunidades están utilizando, pero que está ya disponible. Entonces necesitamos estratificar el riesgo para ser más eficientes y dedicar el tiempo al paciente que más lo necesita. Porque a veces por esa sobredemanda, antes de la pandemia, por ejemplo, un paciente diabético en atención primaria hacía una media de 22 visitas al año de media, paciente diabético. Claro, eso supone que no estamos siendo eficientes, porque estamos haciendo muchas visitas o que no están bien organizadas o no estamos dando al paciente cubriendo sus necesidades, o a lo mejor estamos atendiendo a los pacientes de bajo riesgo y los pacientes de más riesgo, mucha gente que sigue yendo al centro de solo a tomarse la tensión, por ejemplo, ¿no? Entonces, y otros pacientes de más riesgo que realmente requieren, porque tienen patologías crónicas, requieren una atención más individualizada, requieren más tiempo, pues tenemos una barrera ahí, ¿no? De unos pacientes respecto de otros por no saber priorizar. Luego hay otros... Sí. Y para terminar, decir que hay otros elementos que son más, digamos, del contacto del paciente con el médico directamente, que suponen un cambio de actitud, y eso ya es específico, no es de la enfermedad aguda, no tiene que ver con el COVID, como por ejemplo la toma de decisiones compartidas. Tenemos que darnos cuenta que el paciente es un elemento decisor fundamental. En una enfermedad aguda, el paciente es tratado de una neumonía en el hospital con un antibiótico y su opinión, digamos que relativamente tiene poco peso. Pero cuando le damos una estatina que tiene que tomar todos los días de su vida, pues su opinión tiene mucha importancia y tenemos que ver si está motivado para tomarla o no, si tiene el conocimiento adecuado, etcétera, y tomar las decisiones compartidas con el paciente. Tenemos que hacer también cambios en la relación entre el médico y el paciente para mejorar la atención a la cronicidad. Nada más y muchas gracias. Gracias a ti, Domingo. Y Lourdes, por estar en el cargo que está, evidentemente tiene una visión de conjunto muy importante también sobre la medicina familiar y nos puede dar una, no sé, como si lo viera a vista de pájaro. Cuando quieras, Lourdes. Dale tienes el micrófono apagado. Ya. Ahora. Muchas gracias a la organización por invitarnos. Y bueno, yo os voy a dar mi opinión desde el punto de vista de la sociedad, pero también soy médico de familia y he estado en la trinchera. La experiencia que tengo, sobre todo, viene de ahí, ¿no? Del centro de salud. Bueno, pues partimos de que la pandemia ha cambiado muchas cosas de nuestra vida cotidiana, ha afectado nuestra manera de vivir,
para los crónicos también, para nosotros y para todos, ¿no? Y para los pacientes crónicos también. Realmente ha sido una experiencia insólita, ha sido una experiencia que nos ha costado entender, o nos cuesta todavía entender qué es lo que ha pasado e incluso sobrellevarlo, ¿no? Y a los pacientes crónicos yo creo que les ha pasado lo mismo. Ellos han tenido dos barreras fundamentalmente en cuanto a la accesibilidad, a la atención primaria, a sus médicos y también el miedo que tenían, ¿no? Parecía que solamente veíamos pacientes COVID o pacientes agudos y es verdad, o sea, en principio todas las consultas programadas, todas las consultas de revisiones, bueno, se cancelaron, pero el centro de salud siempre estuvo abierto para todos los pacientes. Había una consulta de urgencias, una consulta de respiratorio y luego las consultas telefónicas, pero siempre estuvo abierto. El paciente que venía diciendo que venía por urgencias, se le veía. Bueno, ¿qué nos hemos encontrado? ¿Qué nos estamos encontrando ahora? Cuando ya estamos empezando a retomar las consultas, pues ya casi normales. Todavía nos quedan consultas telefónicas, que esas han venido a quedarse, pero ya estamos teniendo mucha visita presencial. ¿Y qué estamos viendo? Pues estamos viendo las consecuencias, ¿no? de todo este tiempo. En primer lugar, pues, hemos visto retraso en diagnóstico de enfermedades, tanto de enfermedades crónicas, o sea, hemos retrasado seguramente diagnósticos de hipertensión o de diabetes, pero también de tumores. Estamos ya viendo que esto, pues la pandemia ha tenido esa consecuencia, ¿no? Los enfermos crónicos, efectivamente, no hemos hecho revisiones, no hemos hecho analíticas. Se empezaron a hacer ya en junio, pero claro, poco a poco, no se podían hacer todo lo que llevábamos de retraso, pues yo creo que poco a poco lo vamos haciendo. Al principio hay que tener en cuenta que no había circuito para llevar las muestras de sangre y orina a los laboratorios. Luego en el centro de salud no se hacían extracciones tampoco. Efectivamente, los diabéticos estaban sin controlar y los hipertensos estaban sin controlar, más que los controles que se hicieran ellos. Ellos, además, como se ha hablado mucho aquí ya, tenían miedo a venir. Cuando tú hablabas por teléfono con alguno de ellos y le decías, vente al centro de salud que te quiero ver, no querían venir. No, que no estoy tan mal, no, que... Bueno, hemos tenido también problemas con eso. Otra consecuencia ha sido la repercusión en la movilidad de los pacientes, ¿no? Pacientes que no han salido de su casa en 2 meses, en 3 meses, que anteriormente se daban paseos larguísimos, bueno, pues han engordado, la diabetes está peor controlada. Todas estas cosas es otra de las consecuencias. Ha habido una repercusión psicológica. Muchos de estos pacientes crónicos estaban solitos en su casa y sus familiares tampoco se atrevían a ir a verlos porque le tenían miedo a contagiarles y ellos también tenían miedo de que vieran. Entonces, psicológicamente, estas personas ahora mismo están tristes, están incluso con depresiones, ¿no? O sea, han tenido. Y bueno, en los más mayores también ha habido un deterioro de la función cognitiva. Había personas que salían todos los días, que tenían sus tertulias, que iban al centro de mayores a sus actividades, que han dejado de hacerlas. Y ha habido un desarrollo un poco más rápido del deterioro cognitivo, ¿no? De algunas de estas personas. Bueno, en definitiva, ahora mismo los médicos de familia tenemos un reto en volver a recaptar, como habéis dicho también, a todos estos pacientes, volver a ponerlos a ponerlos en su sitio, con sus revisiones, viendo cómo se encuentran en este momento, haciendo nuevos diagnósticos porque el paciente necesita que le atiendan íntegramente, ¿no? Su problema de salud, que es lo que hemos estado haciendo ahora mucho la consulta telefónica, era llamar porque me duele la espalda o porque lo que sea. Y nosotros casi siempre cuando un paciente viene por cualquier motivo, ya de paso aprovechas la consulta pues para si hace mucho que no se toma la tensión tomársela, para si hace mucho que no se hace una analítica hacérsela. Bueno, pues esto ya se está retomando, ya lo estamos retomando y es el reto que tenemos ahora, ¿no? Y como ha dicho mi compañero de atención primaria, pues eso, los crónicos siempre van a ser sus crónicos. Bueno, y yo ahora mismo, y creo que muchos de mis compañeros estamos encantadas
encantados con la visita presencial otra vez. Ahora te alegras de verlos, tanto tiempo que no has podido. Y bueno, es el reto que tenemos y yo creo que vamos a afrontarlo. Un problema muy serio que tenemos en atención primaria son los recursos humanos. Faltan médicos y faltan enfermeras. Porque este verano, que ya había casi consultas presenciales, casi pues más del 60% creo que eran presenciales, al faltar compañeros, bueno, era muy difícil hacer consulta programada otra vez. Entonces, ese es un problema muy importante para primaria. Falta de médicos y falta de enfermeras. Muchas gracias, Lourdes. Me la ha dejado votando, o sea que no me queda más que rematarla y poner la película en su justa medida. Esta mañana yo hablaba con un amigo y compañero de atención primaria aquí en Galicia y me decía un dato que yo desconocía, que se calcula que aproximadamente de cada 500 consultas, que se pasan en atención primaria, el 70% no pasaban de ahí. Quiero decir, que se resolvían en atención primaria. Había un porcentaje que pasaba a los especialistas y después de ese porcentaje, los especialistas, decidían su tratamiento en hospitalario. Y él decía algo que acaba de señalar Lourdes y que estamos todos al cabo de la calle. Desafortunadamente, y este también es un dato que yo desconocía, cada año, en los últimos 10, de los 300 mejores residentes que tienen plaza en un hospital, ninguno pide ir a atención primaria o a medicina familiar y comunitaria. Y yo le decía, bueno, ¿y eso cómo se arregla? Y dice, pues muy fácil. Hay países donde el médico de atención primaria, y además dependiendo del lugar donde tenga que ejercer, no es lo mismo ejercer en el centro de una ciudad que en la Sierra del Caurel, aquí en Galicia, pues habrá que incentivarlo a lo mejor también económicamente. Y ponía ejemplos de países europeos donde un médico de atención primaria puede ganar más que un médico de especialista hospitalario. Entonces, nos faltan médicos de atención primaria porque no hay gente joven que quiera especializarse en medicina familiar y comunitaria y además tampoco los incentivamos económicamente. Esto pinta muy mal para los años que vienen. A ver, ¿quién quiere torear este toro? No solo, yo me apunto, no solo económicamente, sino con unos horarios también, por lo menos aquí en Madrid, sé que en otras comunidades los centros de salud cierran a las 5, a las 6, pero aquí están abiertos hasta las 9 de la noche. Entonces, una persona ante un horario de 2 a 9, pues se va. Yo tengo compañeros que se van a Guadalajara, que tienen horario de mañana y está aquí al lado, y se van a trabajar allí. También fuera de España, ¿no? Por Europa. Los residentes de este año que han salido de mi centro de salud, 2 o 3 se han ido a Irlanda. Otros se han ido a trabajar a las urgencias hospitalarias porque también ahora mismo primaria está desbordado y la verdad es que no haces bien tu trabajo. Entonces eso es lo que a la gente le desincentiva. El no poder hacer tu trabajo como crees que tienes que hacerlo y como te gusta hacerlo. Si me permites, Ignacio, yo te diría 2 cosas. Una, la primera, del dato que das, es el 90%. ¿El 90%? Es más que el 70%, sí. En parte porque también hay muchos motivos de consulta que a lo mejor no tendrían que ir al médico, pero claro, los tienes que ver. Los tienes que ver, ocupar un tiempo y es lo que decía antes de... Eso se llama la competencia de demandas, ¿no? Tienes una demanda que no es importante, pero compite con otras que pueden serlo más. Entonces no puedes dedicarle el tiempo que quisieras a otra que realmente requeriría más tiempo, porque hay otras demandas que compiten que no deberían llegar al médico probablemente, ¿no? En algunos países también están poniendo en marcha protocolos con enfermería para atender a dolencias, a situaciones menores y tal, que además por el cambio de la sociedad hace unos años incluso en la propia domicilio se resolvían y las circunstancias como han cambiado, por destino vamos a entrar, pero pues hace que haya más consultas por problemas más banales, ¿no? Ese es un tema. Y luego, en cuanto al interés que pueda tener la medicina de familia, yo creo que hay por lo menos un par de elementos. El primero
es el que estamos diciendo, ¿no? El que no es atractiva, porque realmente lo que vemos en la prensa, lo que hemos visto con el COVID, pues que es una situación de desborde profesional, de falta de recursos, etcétera, ¿no? Y es un elemento clave para el sistema sanitario y para el hospital. El hospital no puede funcionar bien si la primaria no funciona bien. O sea, es bueno para todos que la primaria funcione bien, porque es de donde parten los pacientes. Y si en la fuente de donde surge el paciente no está bien regulada, pues llegarán al hospital pacientes que no deben de llegar también, o llegarán peor controlados, etcétera, ¿no? Con más complicaciones. O sea, que es fundamental para el sistema sanitario, y tenemos un sistema, el español, en cuanto a estructura y en cuanto a competencia profesional, de los mejores del mundo. Lo que falta es mejor gestión de estos profesionales, de esos equipos, y más recursos en cuanto a tener los profesionales que se necesiten. Y por otro lado, ha habido otro elemento que ha cambiado recientemente y a lo mejor necesita un tiempo para ver su impacto, que es la presencia de la medicina de familia en la universidad. Hasta hace unos años la medicina de familia no estaba, hoy en día ya está. Y en todas las facultades prácticamente de España tienen la medicina de familia como una asignatura más, y ven a médicos de familia, porque el estudiante quiere ser pues lo que ve, porque cuando ve en clase pues un cardiólogo, pues algunos dirán, pues yo quiero ser cardiólogo, porque ves a un cardiólogo que te cuenta, que te dice, o un inmunólogo, o un farmacéutico, etcétera, ¿no? Y el médico de familia no lo veían, ahora ya lo ven. Entonces, nosotros vemos como en las facultades como la nuestra, que fuimos de los primeros que pusimos medicina de familia, sí que hay gente que coge medicina de familia con números bajos. Sí, por favor. Perdona, yo solo quería comentar que probablemente pedir más recursos indefinidamente no va a ser posible. Todos estamos viendo la situación económica y que el futuro pasa por la reorganización de lo que hay y ver dónde hay que hacer más énfasis y dónde no. Por eso decía yo que ahora que los enfermos han cogido un poquito de miedo a ir al médico, yo creo que quizá también es cierto que la población va demasiado al médico en España, comparado con otros países, para muchas veces no obtener ningún valor añadido. Es una rutina, voy al médico y así los jueves por la tarde toca médico, y en la sala de espera hablan con unos y con otros, y luego con el médico, y luego un día le duele la rodilla, otro. Yo creo que, como decía Domingo, hay que empezar a priorizar lo que es realmente importante. La utilización, como decía Kim, de otros recursos, enfermeras y otros medios también va a ser imprescindible, porque hay que intentar alcanzar la triple meta, es decir, bajar el gasto, mejorar la calidad y bueno, pues atender a los pacientes y conseguir los objetivos médicos, ¿no? Entonces, eso requiere pensar. Creo que el COVID puede haber cambiado la idea de que ir 7 o 10 veces al hospital es estupendo y les da un poquito de miedo. Quizá en ese sentido la sociedad, no sé si por miedo o porque la podamos enseñar, entienda usar de una manera más racional a los enfermos. También los propios médicos muchas veces regalamos visitas porque creemos que así el enfermo va a estar contento, pero quizás haya que protocolizarlo un poquito más y hacer lo que dé valor al proceso, ¿no? Y en ese sentido creo que claro, en todas las áreas económicas del país todo el mundo querrá más recursos, pero no los hay. Y gestionar es hacer lo mismo, es hacer más con lo mismo, ¿no? Y ahí es donde tendremos que empezar a pensar en soluciones creativas. Quizá la telemedicina ayude mucho, la asistencia domiciliaria con enfermeras o con consultas que puedan hacer los enfermos puedan reducir un poco la demanda de los crónicos. No lo sé. Yo veo por ahí la única solución futura. Vicente, dale al micro. Sí, por complementar un poco y abundar en lo que estáis comentando, efectivamente, nosotros también desde la farmacia pues somos un activo, somos un recurso sanitario que no sabemos por qué la administración pues nos ha discriminado. No sé si es que estudiamos peor que nuestros homólogos de otros países europeos y que aquí somos incapaces de hacer lo que hacen en otros países. No sé por qué exactamente, pero bueno, la realidad es que como un recurso asistencial que creo que somos y que se utiliza para ciertas cosas, creo que se puede utilizar para muchas otras. Como decía antes Domingo,
el tema de la competencia y la demanda, estoy muy de acuerdo y hay estudios que se han hecho, precisamente además hace poco con Semergen, sobre todo el tema precisamente de lo que son los síntomas menores. Y coincido con vosotros en que hay esa hora del médico es una hora de mucho valor que evidentemente se tiene que gestionar porque estamos ante una escasez de recursos. Entonces, yo creo que bueno, más que diría que el ofrecimiento, ¿no?, de que también estamos otros profesionales sanitarios que creo que podemos ayudar, y lo dejo ahí, para precisamente poner una solución, ¿no?, también en este camino. Esto que decíais de medicina de familia, yo creo que es un tema muy complejo. Es decir, yo desde mi otra función de decano, ¿no?, ya desde primer curso tienen contacto con medicina de familia y naturalmente van a CAPS, o centros de asistencia primaria, vamos a decir, muy escogidos y con unas, vamos a decir, ratios de presión y tal. Y eso los motiva mucho, porque la mayoría de gente que entra en medicina todavía no quiere ser cardiólogo, quiere ser médico y médico general y atender a todos los enfermos. Lo que pasa es que después van teniendo más contactos con la realidad y mucho en rotatorio, en que hay más centros, y etcétera, etcétera. Es decir, que no es que no haya contacto, sino que la cruda realidad, y yo lo digo porque, por ejemplo, en mi generación casi todos mis amigos eran médicos de familia. Y digo eran porque las jubilaciones anticipadas han sido brutales, o sea, muy numerosas. No hay sustituciones. El tiempo para atender a los enfermos, o sea, yo cada vez que me reunía con ellos era un lloro continuo porque eran unas condiciones malísimas. No tiempo para formación. Es decir, siempre te miraban con envidia porque, mira, es una pena que sea así, pero en el hospital estás protegido, entre comillas. Es decir, hay una estructura que te permite disponer de una serie de, vamos a decir, de cosas, de instrumentos necesarios para trabajar en unas ciertas condiciones y formarte. Yo mis compañeros, ¿y qué es lo que les explican a los estudiantes? Es decir, cuando ven la realidad, es difícil que quieran coger familia en esas condiciones. La cogerían si medicina de familia fuera lo que tiene que ser. Creo yo, una opinión. Es que has puesto, Joaquín, un dedo en la llaga, que es algo que yo suelo oír prácticamente toda la profesión médica, pero especialmente de la gente que trabaja en atención primaria, y es, llevamos ya unos cuantos años en los cuales el índice de reposición, y bueno, pues los médicos son funcionarios, están en la nómina, no era posible. No se ha levantado todavía en muchos sitios lo de la regla del 10% y resulta que se prevé que en los próximos 10 años va a haber una jubilación masiva de profesionales, tanto hospitalarios como de primaria. Y no hay repuesto, porque no hay gente en las facultades en número suficiente preparándose, ya no como especialistas o como atención primaria, como médicos en general. Lo cual viene a poner encima de la mesa un problema que me gustaría comentar con vosotros, y es la descoordinación entre la universidad y el Ministerio de Sanidad, que es quien planifica el número de médicos y de residentes que hacen falta en España. Venga, a ver, ¿quién lo torea? Añade a esto el problema a los extracomunitarios que luego no pueden ejercer en el sistema público cuando acaba la residencia y que son muchos los que están haciendo ahora el mismo. Hay un problema de gestión y de recursos económicos, porque yo la época que estuve presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina de Familia, ese estudio lo hicimos y hicimos llegar los datos. Y dijimos, claro, si tú necesitas un médico de familia, tienes que irte 4 años atrás, que es lo que necesitas en formarlo. Entonces, ¿habrá algo más previsible que la jubilación? Es que parece que las jubilaciones lleguen así como de pronto, caídas del cielo. Es una falta de previsión, porque sabemos perfectamente cuánta gente se va a jubilar y cuántos médicos necesitamos para este tema, ¿no? Luego puede haber otros factores, pero para lo que es la reposición de la gente que se jubila, es algo perfectamente previsible. Pero muchas veces los políticos dicen, no, el que venga, ya cuando se encuentre el problema ya se apañará, porque claro, hay que poner dinero, hay que aumentar las plazas, etcétera. Y el que venga de atrás que arree, ¿no? Claro. Yo si me permitís, también creo que desde el punto de vista de la previsión, hay una falta de previsión de nuevos médicos para un futuro. Hubo un momento en el que hubo que establecerse un número clausus muy riguroso, pero creo que en estos momentos números clausus o la limitación tan estricta de números clausus que solo permite entrar a estudiar medicina, por lo menos en centros públicos, a cerebritos, entre comillas, hace que nos falten médicos. En estos momentos hay plazas de endocrinólogos que están sin cubrir
porque no tenemos suficientes endocrinólogos. No es bueno que haya gente en paro, pero tampoco es bueno que haya disponibilidad de recursos y que se puedan cubrir. Y por otra parte, esa enseñanza de la medicina, esos 6 años de preparación de la medicina, yo creo que también en parte por culpa de los profesores que impartimos la enseñanza, no estamos transmitiendo esos valores o esa importancia que tiene la medicina como tal. Si os dais cuenta, pues los primeros números están cogiendo especialidades que no tienen guardias, que proporcionan dinero, que pueden tener privada y que son más cómodas. Y por lo tanto, especialidades como familia, especialidades como interna, especialidades como endocrinología, pues son especialidades que se cogen con números cada vez más altos porque ni dan dinero, porque entras a trabajar a las 7:30 de la mañana y aún sigues en el hospital y porque realmente no tienen ese reconocimiento social. Por lo tanto, yo creo que es fundamental, como ha dicho antes Domingo, recaptar pacientes, pero estratificando. Es cierto, como ha dicho Luis, que no vamos a tener una gran disponibilidad de recursos. Los que tengamos tenemos que estratificarlos y dirigir nuestra visión hacia aquellos pacientes que realmente lo necesitan y, de alguna manera, coordinar con ese equipo multidisciplinar en el que hay que contar con enfermería, con trabajadores sociales, con dietistas, nutricionistas, con fisioterapeutas que de alguna manera nos pueden ayudar en este control de las patologías crónicas. Ignacio, has tocado un tema que es muy importante, que es el tema, por un lado, el tema de las jubilaciones. Hay aquí el sistema nuestro de salud, no nos engañemos, en un momento determinado histórico entra una amplia franja de profesionales que se van a jubilar o nos vamos a jubilar todos a la vez. Eso no se ha calculado, pero es que además hay otro problema muy serio que es, además de la escala de valores que citabais así entre líneas, ¿no?, de las nuevas generaciones, hay el tema de que estamos seleccionando un perfil, por lo menos en mi comunidad autónoma hay mucho, como diría yo, preocupación por un perfil que estamos seleccionando, antes decíais cerebritos, de persona con un tipo de aspiraciones y un tipo, o sea, la parte humanística de la medicina, que es fundamental y sobre todo en especialidades como la medicina de familia. Esto está, no es que lo hayamos solo abandonado las facultades, es que los perfiles que entran son otra cosa y hay preocupación, pues, por ejemplo, y en decanos de toda España, por el tema de los intentos de autolisis, varias cosas que hacen pensar que estamos seleccionando un tipo de personas muy, muy extrañas, que llevan varios años encerrados estudiando para poder hacer medicina, que cuando les preguntas te dicen, sí, hago medicina porque tengo nota. Yo esto lo he oído, porque tengo nota. ¿Cómo vas a hacer un buen médico de familia con alguien así? Sí. Perdonadme la crudeza. Yo, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es uno de los problemas. Nos hemos pasado el tema un poco del paciente crónico al médico raro crónico también, en el que estamos entrando, pero creo que eso es un problema enorme. O sea, la pérdida de toda la dimensión humanista del médico del futuro, la motivación para hacer medicina, qué tipo de medicina quiero hacer. Ya sabéis que los procesos de selección en otros países son radicalmente diferentes al que tenemos aquí, que es un proceso de selección meramente numérico de llego la nota o no. En otros sistemas se hacen unas entrevistas, se exigen unas cartas motivacionales. En fin, yo creo que eso es uno de los grandes problemas de la medicina del futuro en nuestro país, sin duda alguna. Mira, yo a los estudiantes del último año, que están ya, porque ya en sexto están estudiando las academias, para prepararse para el MIR. Es decir, que entonces les digo, mira, independientemente de la especialidad que cojáis, sois todos especialistas en personas. O sea, sois especialistas en personas. Si lo que vais a hacer cada día es ver personas y atender personas, y por tanto la parte humana de la medicina es inexcusable. Es fundamental. Un problema que veo yo es que, y eso es culpa de todos nosotros, cuando para el examen de MIR, para aprobarlo, la carga del expediente es un 10% y el examen es un 90%, esto hace que la sople totalmente el sacar mejor o peor nota. Antes luchábamos por tener una nota buena, porque eso nos permitía tener un número mejor en el MIR. Ahora, en estos momentos, con un 10%, pues se van a las academias para sacar una buena nota en el MIR, aunque su expediente sea malo y de la mano del expediente viene su motivación personal. Oye, ¿os imagináis la que se puede montar como sigamos adelante con eso que estamos todos convencidos de que es necesario, que es el cambio de modelo?
Es decir, como decía el señor Mayo, el fundador, Charles Mayo, el de la Clínica Mayo, que cuanto antes se aparte a los pacientes de la influencia deprimente del hospital, más rápida será su convalecencia. Si hacemos un modelo adecuado a eso, que además cubra las necesidades de una población cada vez más envejecida, gracias a Dios, y más desparramada, ¿os imagináis la que puede venir para la atención primaria con los mimbres que tenemos? A ver. Sí, bueno, yo creo que... El modelo exigiría un cambio de forma de actuar, que Claro. no es difícil porque somos funcionarios. Es decir, habría que esperar 30 años a que nos jubilemos todos para poder replantearse las plantillas. Claro, es que esa es una de las faltas de flexibilidad del sistema. De todas formas, Ignacio, como hemos ido comentando, el paciente no pertenece a ninguna especialidad. Claro. Y la atención compartida es el futuro. Tenemos que aprender a hacer una atención compartida. Y los medios técnicos hoy en día nos permiten hacer eso, y hay que desarrollar los medios técnicos, tanto para comunicarnos entre profesionales a través de la historia de salud única, como para hacer un seguimiento del paciente a distancia, que es otro elemento también que yo creo que se va a imponer, como se ha impuesto en otros ámbitos de nuestra vida, ¿no? Ya nadie va al banco, en fin, hay tantas cosas que hacemos, ¿no? Con los medios técnicos, pues también haremos el seguimiento del paciente, que no sustituye, pero que va a ser un buen complemento. Y a lo mejor hay que empezar a hacer también un ruego a las administraciones públicas para que entre todos seamos capaces de convencer, si es que somos capaces, a la población de que utilicen, como decimos en Galicia, los recursos con sentimiento. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero tengo el suficiente para despediros y daros las gracias. Luis, Estela, Carlos, Joaquín, Domingo, Vicente y Lourdes. Ha sido un placer, muchísimas gracias y hasta otra ocasión esperamos tenerla. Igualmente, muchas gracias. Un saludo a todos. Y los que nos están asistiendo, que no se vayan, que ahora empieza la segunda sesión. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Gracias.